Hola de nuevo contigo, Pepe Alonso, en este módulo número 5 y último de este taller, curso de modelaje y buenas prácticas empresariales, modelos para un futuro impredecible. ¿Qué vamos a ver en este apartado? Pues en este apartado vamos a tratar una de las mejores y más convenientes estrategias empresariales, por no decir que profesionales, por no decir que personales, que es el crecimiento y el aprendizaje. Estar permanentemente en crecimiento y en aprendizaje. Al final, las organizaciones que apuestan por el crecimiento y el aprendizaje son organizaciones que consiguen reinventarse. ¿De dónde viene todo esto? ¿O cuál es esa herramienta, esa buena práctica empresarial que permite que una organización crezca, evolucione y todo lo haga aprendiendo? Porque mal asunto cuando como organización, no ya como persona profesional, dejamos de aprender. O pensamos que lo tenemos todo aprendido o que lo sabemos todo del mercado. Empezamos a fracasar si esa es nuestra actitud organizacional o profesional. Todo esto viene de los cuadros de mando, de los Balance Scorecard de Kaplan, una excelente herramienta para dirigir organizaciones. Bien es cierto que nació como una herramienta más bien estática, es decir, analizaba desde 4 perspectivas muy concretas, que puedes ver en esta diapositiva, qué había acontecido en la organización, aprender de eso que había acontecido, de esos indicadores, de esos resultados que se habían obtenido y desarrollar nuevas estrategias o modificar la estrategia vigente que tenías como organización. ¿Cuáles han sido esas 4 perspectivas? Y la palabra aquí se torna preciosa desde el punto de vista de la dirección de la gestión de empresas, ¿no? Porque al final es tomar perspectiva de nuestro negocio, tomar la perspectiva comercial, preguntándonos y preguntándoles a los clientes cómo nos ven. Incluso adoptar esas respuestas de forma honesta, esas respuestas que nos dan los clientes de cómo nos ven, para tomar decisión sobre nuestras estrategias desde el punto de vista de marketing y de ventas. La perspectiva financiera, ya no solo cómo nos ven los accionistas, sino cómo nos vemos nosotros mismos en la gestión de la parte económico-financiera de la organización. La perspectiva de los procesos, es decir, en qué actividades de la organización, si es que me he introducido y he introducido en la organización la forma de gestionar por procesos, por actividades, en qué procesos podemos y debemos sobresalir para tener una ventaja competitiva en el mercado. Pregunta espectacular. Y por último, dentro de ese cuadro mando integral, la perspectiva de desarrollo de las personas y el aprendizaje, que fue básicamente cómo se inició esto del cuadro de mando, el Balance Scorecard de Robert Kaplan. ¿Podemos seguir mejorando y creando valor? Porque mal andamos, mal enfoque tenemos si pensamos que creamos valor, que mejoramos como organización, simple y llanamente por mejorar nuestro portafolio de productos y servicios. Mejoramos a través de las personas de la organización. Este cuadro de mando evolucionó sin cambiar las perspectivas, es decir, la perspectiva financiera, la perspectiva de cliente. Aquí, si nos fijamos ya de perspectiva comercial, pasamos a perspectiva de cliente, la de procesos internos de negocio, es decir, simplemente perspectiva de procesos. Oye, ¿qué procesos internos de nuestra organización tenemos que buscar sobresalir para satisfacer a los clientes? Claro, porque si desarrollamos unos procesos espectaculares en términos de excelencia para satisfacernos a nosotros mismos como organización o como directivos o como directiva, pues mal andamos. Los procesos nos deben llevar, esos en los que queremos sobresalir, a satisfacer a los clientes en el mercado, evidentemente. Cuando cambiamos de la perspectiva comercial que veíamos antes aquí a la perspectiva de cliente, la pregunta cambia un poco, es decir, para alcanzar nuestro objetivo, ¿cómo deberíamos ser vistos por los clientes? Y fíjate qué curiosidad. Si en la versión anterior del cuadro de mando simplemente nos quedamos en cómo nos ven nuestros clientes, y ahí podíamos dejarlo todo, ahora evoluciona a cómo deberíamos ser vistos por nuestros clientes para sobresalir, para cubrir sus necesidades.
Y, incluso, bueno, cambia incluso la versión de este que es el que nos interesa a nosotros, es este apartado del aprendizaje y el crecimiento, que antes se llamaba perspectiva de desarrollo de las personas y el aprendizaje. Ahora cambia a enfoque, aprendizaje y crecimiento. Para alcanzar nuestro objetivo organizacional, ¿cómo debemos mantener la habilidad de cambiar y progresar? ¿Qué tenemos que hacer, qué tenemos que implantar para conseguir que la organización, que los departamentos, que las personas de la organización mantengan de forma constante el cambio y el progreso? Importante este apunte, importante este detalle. El cuadro de mando incluso, o haciendo una selección de este apartado del aprendizaje y crecimiento, cuando hablamos de aprendizaje organizacional, ¿cuál sería el proceso que deberíamos seguir? No nos vamos a entretener demasiado en esto, aquí tienes una diapositiva que te lo explica. Empieza todo por evaluar necesidades. Oye, ¿qué necesita aprender la organización? Evaluación de necesidades. Análisis instruccional. Una vez evaluadas esas necesidades, identificamos mediante el análisis cuáles de esos aprendizajes, de esas necesidades de aprendizaje, son importantes en este momento del tiempo, para luego definir unos objetivos y utilizar unas metodologías, unas estrategias para implantar ese aprendizaje, para desarrollarlo en la organización. Luego necesitaremos unos medios materiales instruccionales de instrucción, es decir, para entrenar a la organización en todo esto. Buscar y validar expertos, formadores, coach, mentores. Hablaremos de esto al final, en la penúltima parte de este módulo. Y en definitiva, pues empezar la acción de aprendizaje de forma dirigida. Por eso ves aquí, conducción de la acción de aprendizaje. Y como todo proceso, toda actividad que se precie y que realmente se haga con compromiso, mantener un apartado de seguimiento y evaluación. Si lo viéramos en forma de bloque, el aprendizaje organizacional nos lleva a todo esto que está aquí. Y importantísimo. Aprendizaje organizacional. ¿Qué está en el centro del aprendizaje organizacional? Pues la razón del crecimiento. ¿Para qué? No por qué queremos crecer. ¿Para qué queremos crecer como organización, como departamento, como equipo e incluso como profesionales y como personas? Esta razón del crecimiento, que está orientada evidentemente y pasa por la propia organización, los grupos que componen la organización, tanto internos como externos, departamentos, etcétera, etcétera, clientes, proveedores, colaboradores externos, etcétera, etcétera, y los propios individuos que conforman esos grupos. Clarísimamente el aprendizaje organizacional y la razón de crecimiento pasa por tener muy presente a las personas de la organización. La razón de crecimiento, pues aquí tenemos para trabajarlo unos elementos de contexto tanto internos como internos. No nos perdamos en ese concepto de internos. Para trabajar la razón de crecimiento tenemos que incorporar, tenemos que trabajar, tenemos que ser conscientes de una cultura del aprendizaje en la organización, es decir, la organización debe entender o debe tener una especie de filosofía del aprendizaje inyectada en vena. Se deben crear los espacios, los ambientes para que haya ese aprendizaje, formal o informalmente. La integración escalar, es decir, oye, esos aprendizajes que se vayan obteniendo al final, cómo los escalamos en la organización, cómo suben o bajan de nivel, cómo llega a todos los apartados de la organización. Y al final, pues comunicar de forma abierta, compartir todo ese aprendizaje. Esto al final lleva a la organización a mejorar sus capacidades y sus habilidades para mantenerse, para reposicionarse de forma constante en el mercado. En definitiva, gana competitividad en el entorno. El señor Peter Senge, con sus 5 disciplinas del aprendizaje, o la quinta disciplina, incluso la nombraba él, hay un libro muy interesante que sigue teniendo toda la vigencia en este siglo XXI, a pesar de que su propuesta, su teoría, la desarrolló allá por los 90, como puedes ver aquí. Habla que si queremos instalar un modelo de aprendizaje en la organización, tenemos que trabajar 5 disciplinas. Primero, los sistemas mentales. Curioso, ¿no? Toda organización está compuesta por personas,
o debería estarlo, con lo cual los sistemas mentales de las personas, los sistemas mentales de la dirección de la organización, esto es importante, y aquí hago énfasis, al final conforman el sistema mental de esa organización, el sistema neuronal, cómo piensa esa organización. Luego tengo que tener en cuenta el desarrollar las destrezas personales. Esta organización, las personas de esta organización, ¿qué dominan? ¿Qué destrezas tienen? Inventariarlas y ponerlas e incorporarlas en ese proceso de aprendizaje. Los modelos mentales, es decir, a fin de cuentas, si tenemos un sistema mental que tiene que ver con la organización y lo conforman las personas, ya lo hemos dicho antes, los modelos mentales individuales y departamentales van a definir ese sistema mental de la organización, va a definir mucho incluso qué quiere aprender la organización. El aprendizaje hay que hacerlo en equipo. Incluso aunque algunas personas de la organización quieran aprender de forma individual o deban hacerlo así, el aprendizaje hay que comunicarlo y compartirlo. Ya lo hemos visto anteriormente. ¿Todo esto para qué? ¿El aprendizaje para qué? Pues para construir una visión compartida, para comunicarle a la organización la razón de ser de ese crecimiento y al final, una vez comunicado, generar un sentido de pertenencia a la organización, un sentido de actuación en el mercado. Aquí te dejo simplemente otro concepto que puede ser un desarrollo, al final podría ser incluso la finalidad última que podemos conseguir con nuestra organización, que sea una organización inteligente. Y cuando decimos una organización inteligente, ¿de qué hablamos? Pues una organización que simple y llanamente en su ADN, en su razón de ser, busca aprender y crecer de forma permanente. Aquí tenemos a 5 teóricos que nos dejan una pequeña definición de concepto de organización inteligente, entre ellos a Peter Senge. Son los individuos, aquellos individuos que realmente toman la iniciativa del aprendizaje en la organización, los que son capaces de expandir la capacidad de la propia organización para obtener los resultados deseados. Obtenerlos o crearlos, como bien dice aquí. Dentro de esto de los tipos de organizaciones, es decir, oye, yo aprendo ¿para qué? ¿Para qué organización o qué clasificación de organización me podría interesar? Pues bueno, nos interesa ser, seamos pequeños, seamos grandes, seas una corporación, seas una pyme, seas una startup o seas incluso un pequeño grupo de emprendedoras y emprendedores, interesa mucho ser una organización inteligente, una organización que aprende y que crece. Allá por el año 79, el profesor David Birch categorizó las empresas asociándolas a animales e hizo una clasificación bastante interesante, ¿no? Las empresas casela, que ahora están muy de moda en el mundo de las startups, las empresas ratón y las empresas elefante. Las empresas elefante, pues simplemente leerse las características, y curioso la característica que definió el profesor Birch, ¿no? Dentro de las empresas elefantes, lo que serían las grandes corporaciones, son aquellas que poseen recursos para hacer un mundo mejor. Otra cosa es que lo elijan, evidentemente. Nos vamos a quedar en las empresas casela y las empresas ratón. Las empresas ratón son pymes, pequeñas y medianas empresas, y su capacidad para crear empleos prácticamente nula. Además, bueno, es el tejido de micropymes que hay en este país, entre 0 y 5 empleados prácticamente, ¿no? Más, esos casi 3.200.000 pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es la aspiración? Pues sobrevivir como empresa. Realmente, cuando llegan épocas de turbulencias como las que hemos vivido y seguiremos viviendo, destruyen empleo, realmente destruyen el propio empleo de aquellas personas, aquellos profesionales que las impulsan, porque son empresas básicamente de un solo empleado. ¿Cuál nos interesaría tener en cuenta? Las empresas casela, que además se han puesto un poquito de moda, y el concepto sí que es interesante al margen de la moda. Nos interesa ser una organización inteligente y además nos interesa ser una empresa casela. Es decir, sigo siendo una pyme, tengo menos de 5 años de vida, o da igual, puede que tenga más de 5 años de vida, puedo empezar desde cero, es decir, puedo reinventar, reformular mi pequeña organización. Tienen una gran capacidad de crecimiento
Y esto no tiene que ver con que lleves 3, 5, 7 o 20 años en el mercado. La capacidad de crecer es una elección que hacemos. Y aunque aquí en aquella época el profesor Berger decía que bueno, se centraban en hostelería y servicios empresariales, realmente ya están en el mundo de la tecnología, en el comercio, es decir, que da igual el sector en el que te muevas. Procura ser una organización con gran capacidad de crecimiento y con gran capacidad de creación de ingresos y resultados. Otra gran estrategia, buena práctica empresarial, que además sirve para modelar, porque utiliza los modelos, en este caso, es la mentoría, el mentoring. Y el mentoring abierto, que a fin de cuentas lo que quiere decir es una mentoría que hace una organización no solo con directivas o directivos de la propia organización, sino abierta incluso a otros profesionales externos de la propia organización. ¿Qué es el mentoring al final? Pues son los mentores o esas personas, aunque también mentor podía ser un equipo competitivo, un equipo competente, que trasladan, que tienen un modelo ejemplar o ejemplo de saber ser, saber hacer y saber crecer. Probablemente esta última no te la encuentres porque la he añadido, me parece interesante que al final la mentoría no solo me ayude en el know-how que conocemos todos como término en inglés del mundo anglosajón, el saber hacer, no, también el saber ser y al final el saber crecer. La experiencia y el conocimiento de las personas, de los directivos y las directivas senior como activos para el aprendizaje y el crecimiento. ¿Qué hace el mentoring realmente? Y suele estar muy asociado al coaching también, suelen ir de la mano. Se encarga del desarrollo de determinadas directivas, directivos, ejecutivos, personas profesionales o incluso emprendedoras y emprendedores a través de la transmisión de experiencia, valores y relaciones. Importantísimo esto. No solo se trata de transmitir el conocimiento adquirido como mentor o como mentora, se trata además de transmitir un sistema de valores y además ayudar a la emprendedora o la emprendedora a conectar con el mercado, trasladar también las relaciones, cultivar talento en vez de alimentarlo. En definitiva, se trata de experiencia, transmitir experiencia, no tanto de aprendizaje, ahora sí, experiencia para aprender. Se trata de desarrollar la capacidad en el mentorizado, en la persona mentorizada, más que impulsar conocimiento o dar más conocimiento. Beneficios del mentoring, pues aunque aquí los tengas en inglés, los podemos traducir y se entienden perfectamente. Primero y más fundamental, incrementa la motivación de la persona o del departamento del equipo mentorizado, clarísimamente. Se adquiere nuevo conocimiento basado en la experiencia del mentor o de los mentores. Trabaja con necesidades específicas, es capaz de concretar exactamente el logro. Es una forma muy friendly, que dicen en el mundo anglosajón, es decir, muy amigable de trasladar conocimiento, experiencias, etcétera, etcétera. Da nuevas perspectivas, clarísimamente. Es decir, permite aperturar, tener amplitud de miras y enfocando el futuro de una manera diferente. Es un aprendizaje con un tracking muy rápido, es decir, el mentor, la mentora, la persona que mentoriza puede hacer un seguimiento muy rápido del aprendizaje, puede incluso medirlo como si dijéramos sobre la marcha, ¿no? El mentoring permite un feedback constructivo, una retroalimentación constructiva y ya lo habíamos dicho antes, o sea, desarrollo de nuevo conocimiento, como quien dice, y evidentemente impulsa, mejora la confidencia. ¿Qué quiere decir? La forma, el trato confidente de tratar entre el mentor y la persona mentorizada. Si nos planteáramos el mentoring como un proceso, aquí lo tenemos. Solo quiero que te quedes, no tanto por dónde empieza o lo que sea, con los conceptos que aquí trabajamos. El mentoring tiene que tener claro que una de sus finalidades es desarrollar aprendizaje innovador. No vale con trasladar pues chascarrillos, experiencias y anécdotas personales o profesionales, que sí, no. Todo lo que se aporte
tiene que generar aprendizaje innovador. Debe permitir la creación de valor y la entrega de ese valor a la organización. Al final es un tipo de liderazgo transformacional, es decir, el mentor cuando traslada su saber ser, su saber hacer, su saber crecer también, si es que lo ha hecho, al final lo que está trasladando es un modelo de liderazgo transformacional, evidentemente, ¿no? Importantísimo. No se concibe un proceso de mentoría, de mentoring razonable si no se trabaja sobre valores y creencias. Es decir, esto tiene que tener un mínimo de ética. Y evidentemente hay una visión y una estrategia detrás de todo el proceso de mentoring para generar un futuro con crecimiento. Bueno, aquí tienes un programa esquemático con todo lujo de detalles de las 4 fases que podríamos considerar en un programa de mentoring. Simple y llanamente revisarlo. Importante revisarlo porque además será una de las cuestiones importantes que aparecerán en la evaluación final. La identificación del mentor y el tutelado, la formación de ese proceso de mentoring, la planificación del proceso de mentoring y la propia ejecución, y al final el análisis de resultados. Bien, vamos a hablar ahora del coaching ejecutivo. Coaching, palabra muy de moda, que se ha convertido prácticamente en una moda. Ya el coaching se aplica prácticamente a todo, y esto no es así, evidentemente. La propuesta que te hacemos, ¿cuál es? Pues precisamente el coaching como disciplina, no como receta mágica para esto o para lo otro, y una disciplina que te lleva a una competencia muy concreta. ¿Y cuál es esa competencia? El logro y las metas. El coaching no es una finalidad, el coaching es una herramienta, una disciplina que te permite, te facilita ser competente en el logro y en las metas, en el alcanzar resultados y metas concretas. Aquí tienes la definición, una de tantas definiciones. La que te propongo es esta. Es un proceso interactivo donde se asiste a una persona para que pueda desarrollar todo su potencial y dar lo mejor de sí misma. Elementos básicos los tienes aquí. Los medios del coaching, ¿a quién va dirigido? Pues nada, objetivo del coaching: alcanzar una meta y desarrollar habilidades. Así de simple y así de laborioso también. Esto no es fácil, porque definir metas y en el alcance de esas metas ser consciente, tomar conciencia de competencias y habilidades, para nada es fácil. Simple de entender, difícil de alcanzar. ¿Cuáles son los 3 alcances que tiene el coaching? Como buena práctica empresarial, que de hecho cada día está más ahí, y además como herramienta de modelaje también. Pues muy importante, la primera, evolución consciente. Es decir, se consigue si el coach también tiene las herramientas, el coach o la coach tiene las herramientas y el perfil para aportarlo. Evolución consciente. ¿Por qué ser y actuar? Tomar conciencia de nosotros como profesionales y como personas, y por qué es importante evolucionar. Segundo, mejora el rendimiento. Evidentemente, cuando nos centramos en metas y nos centramos en logro y resultados, evidentemente vamos a ser mejores, vamos a ser más competentes. El coaching también es un sistema de cambio, es decir, sirve para detectar y conformar el futuro, para crear y trabajar sobre escenarios. Es decir, la meta, una meta importante que contiene una suma de objetivos, nos permite también definir un escenario en el futuro a partir del cual construir todas las acciones que tenemos que hacer desde el presente. El coaching también, el coaching nos habla de 2 cosas, como vemos en esta transparencia, de crecimiento y de excelencia. Es decir, incluso nos invita a dar un paso más. Oye, ¿por qué no crecer en términos de excelencia? ¿Por qué no hacerlo en el modo premium, como quien dice? Al final, permite trabajar con el propósito, necesariamente necesita del autoconocimiento de las personas, de los departamentos, de las directivas y directivos de la organización. Tiene que ver muchísimo con el mundo de los valores y con las expectativas, y al final pues también con el balance de vida. Solo hace balance de vida las personas pues cuando nos vamos de aquí.
Pues bueno, las organizaciones hacen balance de vida cada año cuando cierra su ejercicio, y también hace balance de vida en cada plan estratégico a 3, 5, 7 o 10 años. Es decir, que vale para las personas y evidentemente vale para las organizaciones. Ya lo hemos dicho, el coaching es un modelo competencial, al menos la propuesta que te hacemos es esa. Buscamos la excelencia en el trabajo. Como proceso buscamos que el coaching sea una competencia directiva que permita a la organización ganar eficacia y eficiencia. El coaching, además, el ejecutivo, el empresarial, ayuda muchísimo a gestionar el capital humano. Ya hemos dicho que es una herramienta espectacular para identificar potencial, para identificar talento y para hacer que ese talento contribuya al logro de objetivos estratégicos de la organización. Eso es lo que nos propone la ECOP, una de las 2 asociaciones de consultoría y coaching a nivel nacional de España. Al final, como modelo competencial, aquí lo tienes bien claro. Saber hacer e importantísimo, querer hacer, motivación y actitud. El coaching quizás se centra o puede conseguir impulsar una actitud motivadora para realmente impulsar el cambio en la organización. Cuando hablamos de coaching ejecutivo, pues hablamos de también potenciar y mejorar el desempeño organizacional a través de esas personas que dirigen en la organización. Y en última instancia, lo que quería plantearte, el coaching también permite desarrollar un modelo de liderazgo transformacional, no el liderazgo ejecutivo o jerárquico de toda la vida, no, el de transformar la organización, el de modificar, alcanzar unos objetivos, unos resultados superiores a través de las personas, de impulsarnos hacia el futuro desde lo que tenemos en el presente. Es un proceso creativo que tiene estas características. Es proactivo, no reactivo. Es potencializador, como dice aquí, es decir, busca potenciar a las personas, los departamentos, la organización. El coaching es un motivador del logro espectacular, es un desarrollador de iniciativas. En los procesos de coaching se crean nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas iniciativas, y al final, si está bien hecho, podría conseguir la integración de diferentes objetivos de la organización, de diferentes departamentos. Bien, y como último apartado de este módulo de modelaje y buenas prácticas empresariales, del aprendizaje y el crecimiento, recuerda, vamos a hablar de una competencia, de un concepto que está empezando a aparecer y que siempre estuvo y que realmente se le dio poca importancia: la serendipia. ¿Podemos convertir el aprendizaje en una competencia? Pues si lo consiguiéramos, el aprendizaje como competencia personal, profesional e incluso organizacional, eso se llama serendipia, y eso nos permite transitar en la zona de expansión. Tener a nuestra organización, nuestro proyecto o incluso nuestra propia actividad profesional fuera siempre de la zona de confort, es decir, siempre en la zona de cambio, en la zona de transformación. ¿Y por qué la serendipia? Evidentemente tenemos el coaching, la mentoría, lo hemos visto, los cuadros de mando, etcétera, etcétera. La cuestión es la siguiente. Allá por el año 84, Ansoff nos hablaba de que cuanto más turbulento sea el entorno en el que nos movemos, y qué te voy a contar del entorno en el que nos movemos actualmente, más agresiva debe ser la estrategia y más abierta debe ser la cultura organizacional. ¿Qué nos permite la serendipia en un entorno cambiante, en un entorno incluso discontinuo y que en ocasiones es sorpresivo? Pues nos permite buscar cambio, o nos permite descubrir cambio, que es lo bueno de la serendipia. Es entrar en procesos de aprendizaje permanente que nos permitan descubrir cosas sorprendentes basadas en la innovación, que nos permita pivotar o cambiar de rumbo nuestra organización o afianzar un rumbo en el que nos habíamos introducido hace poco tiempo, ¿no? Al final, ¿qué nos va a permitir la serendipia? La serendipia nos permite aprovechar un tipo de oportunidades muy interesantes, que son las sorpresivas, las que aparecen de repente, las que vienen de las crisis o de los cisnes negros. Al final, la serendipia
que es otro tipo de oportunidad en sí misma. Es decir, cuando entras en procesos de aprendizaje, descubres cosas que no habías previsto. Y eso te permite generar una ventaja competitiva muy interesante. Recuerda que ya hablamos también de ese tipo de oportunidades creadas también en este mismo módulo, aquellas oportunidades que creamos que vienen de la innovación, bien sea innovación radical o disruptiva o innovación incremental o de mejora, de evolutiva, ¿no? Y los océanos azules, ya tratamos el caso del Circo del Sol o del Grupo Matarromera como empresa vitinícola que desarrolló una actividad de cosmética natural. ¿Qué es la serendipia? Pues la serendipia es un hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual, que incluso podemos convertir en causal, porque cuando entramos en procesos de aprendizaje, la serendipia termina por aparecer, ¿no? Lo dicho, un descubrimiento afortunado, más bien inesperado, que se produce cuando estás buscando otra cosa distinta. Al final también se define como la habilidad de una persona, y esta sí que nos interesa especialmente como profesionales y como organización, la habilidad de una persona para reconocer que ha hecho un descubrimiento importante, aunque no tenga relación con lo que busca. Fundamental. Bueno, si quieres ver la referencia de dónde viene todo esto de serendipia, pues viene de una especie de cuento, de leyenda de los tres príncipes de Serendipo, un rey con 3 hijos que estaba preocupado por la educación de esos hijos y le confió a un tutor el entrenamiento de esos hijos y, bueno, mediante una serie de pruebas, etcétera, etcétera, pues aquel que mayor serendipia, aquel que descubrió cosas importantes sin ir a buscarlas, terminó por ser el sucesor en ese reino, ¿no? A título anecdótico, importantísimo, habilidad de una persona, de un equipo o de una organización o de un proyecto para reconocer un hecho o descubrimiento importante aunque no tenga relación con lo que se buscaba. Y alguien dirá, bueno, parece más un concepto filosófico, pues nada más lejos de la realidad. El método científico, que está basado en el método hipotético deductivo, ya lo tiene presente. Es decir, ¿cuántos descubrimientos científicos no se han producido por serendipia? Buscando una cosa, descubro otra. La imaginación y la suerte juegan un papel importante en la ciencia, que lo dice la propia ciencia, ¿no? La serendipia es siempre fruto de la labor de búsqueda disciplinada y constante de la persona investigadora y de una mente abierta. Esto es fundamental. Yo puedo estar investigando algo muy concreto con un objetivo muy concreto. La mente debe estar lo suficientemente abierta para hacer ese descubrimiento inesperado tan o más importante que el que buscaba, ¿no? La penicilina de Fleming, el caso clarísimo de serendipia, ¿no? Por refrendar esto de la serendipia también, cuando se trabajan las habilidades de los ingenieros, es decir, las personas que se dedican a la ingeniería en sus diferentes variantes, fíjate qué curioso, entre esas habilidades que se le exigen, creatividad, pensamiento convergente, divergente, capacidad analítica, trabajar en equipo, interdisciplinariedad, diseño conceptual, comunicación, actuar éticamente segundo idioma y la serendipia, otra vez. ¿Cómo funciona la serendipia? Porque curiosamente la serendipia quizás empieza en una mente abierta, porque solo una mente abierta puede detectar o ser consciente de un descubrimiento inesperado. Pues como empieza en el interior, aquí tienes el proceso, ¿no? 4 pasos. Primero, llenar nuestra mente con información y conocimiento de forma abierta. Generar materia prima para crear ideas. Segundo, dejar que el subconsciente combine. No solo la razón o el consciente, sino que toda esa información pautada por los pensamientos, basada en esa materia prima, pues combine de manera libre. Tercer paso, la serendipia, una vez nos hemos preparado, hemos ampliado, tenemos una mente abierta, la serendipia, esa capacidad interna, actúa como un estímulo externo, es decir, al final yo tengo que poner en contraste con el entorno toda esa información
todo ese proceso, toda esa amplitud de mira, porque si no la pongo en contraste con el entorno, es decir, no me dedico a crear conceptos, no desarrollo un proceso de investigación, pues al final no hay serendipia, ¿no? Al final el cerebro formula una idea valiosa, basada en parte de ese conocimiento, y utilizando lo que llaman el estímulo serendípico, o serendipítico, exactamente, como bien dice aquí. ¿Qué significa esto? Que al final ya en la relación con el entorno voy a ser capaz de detectar lo que decíamos antes, voy a estar abierto a descubrimientos inesperados. En última instancia, ¿para qué nos sirve la serendipia? ¿Para qué nos sirven todos estos modelos que hemos visto en este último módulo de buenas prácticas, ya no solo empresariales, sino profesionales e incluso personales? Para salir de la zona de confort. La serendipia, como todas las demás herramientas, nos permiten saltarnos de forma significativa, transitar en la incomodidad para llegar a lo que hablábamos de la zona de expansión. Esa zona en la que las posibilidades son infinitas, donde están las oportunidades y el aprendizaje. El aprendizaje no está en la zona de confort. El aprendizaje no está en la zona de los miedos, de las dudas, de la apatía, lo que se denomina de zona de pánico. El aprendizaje, las oportunidades, los objetivos, las infinitas posibilidades están en la zona de expansión. Y la serendipia nos ayuda a estar ahí. Con esto terminamos este quinto módulo, último módulo de este programa taller de benchmarking y modelaje y estrategia y buenas prácticas empresariales. Recuerda siempre, en cualquier caso, esos 3 mantras a los que te invito: aprender, impulsar y transformar, que sean 3 actitudes que definan nuestra forma de estar en el mercado. Gracias.